privilegio primero estar con ustedes esta noche cerrando este ciclo de conferencias y además hacerlo en compañía del maestro Jaime Arocha, pues es todavía más estimulante. En unos minutos lo que uno puede tratar es de aportar unos elementos de reflexión que de alguna manera es un diálogo abierto y en el tiempo. Cuando los académicos que hemos optado por ciertas temáticas ya lo hemos hecho por un cierto tiempo, digamos que más que presentar trabajos académicos, lo que tratamos de entender y de asumir es que estamos en un diálogo precisamente con movimientos sociales, con realidades que demandan comprensión, explicaciones y alternativas. Y en ese sentido la academia no es más que una voz, digamos, dentro de otras. Y lo que trataré es, en relación con lo que se nos ha pedido para esta conversación y centrado en la temática del Pacífico, de indicar algunos elementos que yo creo que deben ser importantes a la hora de ese análisis. Para empezar, yo diría que lo primero que hay que hacer con el Pacífico es llenarlo de sentido, aunque pareciera que esto no es necesario, que todos entendemos de qué se trata cuando se dice Pacífico o Pacífico colombiano o Afropacífico. Incluso los lenguajes mismos ya revelan una tensión. Pues lo que hay que preguntarse es a qué estamos haciendo referencia. Estamos haciendo referencia a una región geográfica, estamos haciendo referencia a un territorio, estamos haciendo referencia a su gente, estamos haciendo referencia a las tensiones sociales y conflictos que se han incubado en el tiempo en esa región. ¿A qué exactamente nos referimos? Y obviamente que puede ser cualquiera de esas alternativas, y de hecho muchas de las disciplinas académicas, de las disciplinas de análisis, se decantan por poner un énfasis en alguno de estos aspectos. Yo prefiero hacerlo entendiendo que cuando hablamos de Pacífico, por lo menos en el sentido que yo pretendo hablar de Pacífico esta noche, estoy nombrando básicamente lo que podemos llamar una sedimentación histórica por una parte, y por otra un presente terriblemente conflictivo, pero al tiempo lleno de esperanzas. Pero esas esperanzas van a depender de decisiones y de procesos políticos que no son fáciles ni de controlar ni de decir exactamente en qué sentido se van a mover. Como crecí en un lugar del Pacífico y luego por diferentes razones, primero políticas y sociales, me ligué a luchas como las del magisterio, las de los trabajadores portuarios o las de los usuarios campesinos. Para mí el Pacífico también es, de alguna manera, hablar de mi propia vida. Y luego es un lugar que siempre ha llamado mi atención como investigador y del cual aprendo, y de sus gentes aprendo todos los días. Cuando digo que el Pacífico, en primer lugar, para mí es una sedimentación histórica, lo que quiero decir es que el territorio, la gente, las dinámicas que estos colectivos han producido en el tiempo han configurado una realidad económica, social, política, cultural y étnica excepcional y singular.
Y podría decir que esa sedimentación, para decirlo de la manera más sencilla o más comprensible y a tono con los 30 minutos, a propósito, cuando falten 10 usted me hace una ceñita, ¿ya? Yo diría que lo podemos comprender si hacemos lo que los historiadores llamamos un ejercicio, digamos, de periodización. Por supuesto que cualquier periodización es riesgosa, es decir, partir la línea del tiempo y las experiencias sociales contenidas en la experiencia o en la línea del tiempo y en la línea del espacio no es una decisión sencilla, es compleja y requiere obviamente tomar decisiones. ¿Por qué corto un periodo aquí o lo extiendo hasta tal época? Y de alguna manera tiene un grado de arbitrariedad, pero permite comprender los procesos que han ocurrido. Y en ese sentido, para insistir en la idea de que hay una sedimentación histórica que configura una realidad excepcional en el Pacífico colombiano, yo diría que por lo menos 3 grandes periodos podrían ayudarnos a comprender ese asunto de sedimentación. Hay un primer gran periodo donde gentes originarias, sobre todo pueblos indígenas originarios, que ya habitaban ese territorio y que se habían adaptado a él de manera extraordinaria y que no podemos olvidar. Uno de los grandes errores que podría cometer, por ejemplo, un movimiento afrocolombiano o afrodescendiente sería precisamente olvidarse de ese antecedente de los pueblos originarios, con los cuales no solamente hay una herencia común, sino también construcciones comunes y también tensiones y conflictos. Pero estos pueblos originarios ya dieron una primera clave que muchos investigadores han venido rastreando y la propia gente recreando, las dos cosas. Y es que, a diferencia de las ideas que ya los invasores españoles y luego los modernizadores republicanos plantearon sobre ese territorio sí era habitable, sí permitía la construcción de sociedades y sí permitía que esas sociedades constituyeran un aporte relevante a la construcción de país y de civilización. La zona que yo más conozco del Pacífico, que es la que llamamos Pacífico Sur, en líneas gruesas entre la desembocadura del San Juan al norte de Buenaventura y hasta la provincia de Esmeraldas en el Ecuador, ya había experimentado la presencia de pueblos de la cultura que conocemos como tulato, precisamente por la combinación de tumaco, la tolita, y estamos hablando de pueblos originarios que posiblemente habían alcanzado una población entre 15.000 y 25.000 habitantes antes de la llegada de los españoles. Y esto no se puede hacer sin un conocimiento y un control del territorio, sin una adaptación a esos ecosistemas complejos. De tal manera que ese primer antecedente, ligado con el de la presencia ibérica y la introducción del sistema esclavista, tan pronto se descubrieron los minerales y las riquezas, digamos, de los ríos que vierten sus aguas al Pacífico. Podemos decir que es un gran periodo que yo diría todas las investigaciones históricas, etnológicas, etnohistóricas apuntan a decir que ya desde la configuración de esa tensión entre los invasores, los originarios y los esclavizados, ya significan una doble presencia
de esclavitud y libertad. Esto lo digo de esta manera porque por lo general los relatos y las cronologías convencionales se atienen a que el problema de la libertad tiene que ver con las leyes republicanas de libertad de vientres en 1821 o la libertad general en 1851. Registros muy tempranos nos indican cómo, simultánea a la introducción de las cuadrillas de esclavizados, ya tenemos presencia de gente afrodescendiente libre, construyendo sitios de libres, construyendo en libertad sociedades paralelas a los reales de Minas en los siglos XVII y XVIII. Y ese impulso libertario se mantendría durante la primera mitad del siglo XIX. Haciendo o intentando hacer, siempre lo que hacemos los investigadores es intentar cosas, a veces nos sale mejor, a veces no tanto, pero haciendo ejercicios con la historia oral, varios investigadores hemos encontrado, por ejemplo, el no recuerdo de la esclavitud en la gente del Pacífico, el no recuerdo del pasado africano de manera explícita. Se refugiaba en cuestiones muy importantes: la música, los cantos, los instrumentos. No hay un recuerdo fuerte, no lo hemos encontrado, por lo menos en la documentación histórica, o que yo sepa, por lo menos, un recuerdo fuerte acerca, por ejemplo, de una manumisión generalizada y sobre todo, bueno, no solo en el Pacífico Sur, yo diría que también lo que hemos encontrado para el Chocó. Luego les contaré de este libro que acabamos de hacer precisamente haciendo estas exploraciones para el siglo XVIII y XIX. En resumen, yo diría hay un primer gran periodo donde, simultáneo a la introducción de la esclavitud en ese territorio, la libertad es copresente, es coexistente y al mismo tiempo un factor disolvente del sistema esclavista. Y ese impulso libertario se mantiene a lo largo del siglo XIX, a pesar de que los republicanos, y ese para mí es un segundo gran periodo, a pesar de que los republicanos no reconocieron la importancia de esta construcción social, cultural y territorial en el Pacífico, como lo muestran muchas evidencias de la documentación republicana, no solamente de las leyes, sino de la primera, digamos, misión científica del siglo XIX en lo que hoy es Colombia, que es la célebre Comisión Corográfica. Esos geógrafos del siglo XIX ya testimoniaban como un peligro esa cultura distinta que poblaba de manera distinta, tenía un color distinto, hablaba distinto a lo que ocurría en el interior del país. Con esto lo que quiero indicar es la larga historia de la libertad, de la resistencia y de la lucha por la identidad en estos territorios. Sin embargo, se logra preservar la memoria, la identidad, la presencia y lo que uno podría llamar una dignidad histórica de su gente, que es lo que entronca con la historia contemporánea del país. Y tienen razón no solamente los líderes afrodescendientes que reclaman esto a ciertas perspectivas académicas, sino que la realidad así lo impone. La idea de que lo afrocolombiano o lo afrodescendiente es un asunto que depende o está condicionado por la Constitución del 91. Y afortunadamente está aquí Jaime, que es uno de los animadores del mundo académico
así como líderes sociales y políticos en el marco de la Constitución del 91, precisamente para seguramente hacernos notar que lo que se hizo con la Constitución del 91 fue lo que podemos llamar aprovechar una coyuntura política de repensar el país para incluir un repensamiento sobre esa invisibilidad histórica de la gente afrodescendiente, no solamente del Pacífico, sino de muchos otros territorios ribereños, costeros e isleños de la actual Colombia. Con esto lo que quiero es subrayar algo que he afirmado en varios de mis trabajos. En mi opinión, el sustrato que permite explicar la continuidad histórica de esa presencia de la gente afrocolombiana en territorios como el del Pacífico es lo que yo he llamado la formación de una nación cultural. En mi opinión, esto está escrito además hace varios años, con esto no reclamo ninguna propiedad intelectual sobre el asunto, eso me va y me viene. Lo que quiero decir es que para mí es un debate importante y eso sí lo reclamo. En mi opinión, una nación cultural se forma precisamente a partir de este tipo de experiencias. Los legados históricos, el reconocimiento de un territorio, la identidad colectiva, el reconocimiento como tales. Y cuando esto además se actualiza en las coyunturas históricas, en los momentos particulares, eso refrenda ese carácter de nación cultural. Pongo el énfasis en nación cultural porque precisamente lo que construía el país era otra cosa, la nación política, la nación que depende de una definición de Estado nacional, para el cual solo es posible una sola cultura, una sola identidad, una sola religión y una sola forma de ser. Las naciones culturales son de alguna manera la contestación al proyecto de construcción de Estado nacional, que es el gran proyecto de la modernidad, sobre todo en los siglos XIX y XX. Pero terminando el siglo XX, como lo permiten ver la revisión de las distintas constituciones latinoamericanas, para no ir lejos, el modelo cambió. Cambió a un modelo culturalista, multiculturalista, según el cual la nación colombiana, justamente en el contexto de la Constitución del 91, ya no era de una sola nación, sino constituida por pueblos distintos y diversos. Eso en un sentido es una gran conquista, en términos del relato histórico, en términos de la inclusión política, de la inclusión cultural, pero en otro sentido es la gran trampa que los poderes establecidos y dominantes de este país todavía mantienen sobre la representación de la nación. En otras palabras, pasamos del modelo de Estado nacional hegemónico, excluyente y homogenizante a un Estado multiculturalista que reconoce la diferencia, pero en tanto ella sea manejable políticamente y no empoderada en términos de perspectiva política. Y en este sentido, mi pregunta como ciudadano, no como alguien que viene a decirle a los afrocolombianos o a los afrodescendientes cómo deben pensar o qué deben hacer o cómo deben orientar sus proyectos. Como ciudadano y como académico, lo que creo es, y en particular para la gente del Pacífico, yo diría que los tres periodos históricos que mencioné me permiten decir que la gente afropacífica ha sido tremendamente eficaz en la defensa del territorio y en la construcción de identidad. Y eso se concreta justamente en eso que yo llamo la nación cultural. Sin embargo, hay una pregunta de fondo. ¿La nación cultural puede transformarse en una nación política?
En otras palabras, la gente afrodescendiente debe ser parte de un proceso de transformación del Estado multiculturalista hacia un Estado multinacional, ahí sí de reconocimiento pleno, profundo de las diferencias, o no, o simplemente debe quedarse en el plano cultural en que justamente el discurso multiculturalista le gusta que se queden los movimientos étnicos. En mi opinión, responder a esa cuestión obviamente no es un asunto que vamos a resolver aquí ni esta noche, es una pregunta que dejo planteada a la discusión, pero en mi opinión es fundamental. ¿Para qué? Para pensar los escenarios de futuro. La compañera, ¿cómo se llama la niña que nos... Meriel nos acaba de hacer un resumen de lo que está pasando en el Pacífico, y yo diría que no debo agregar nada más a eso. El maestro Jaime Arocha ha mantenido una columna permanente, aparte de sus investigaciones de fondo, una columna permanente en el periódico El Espectador, haciéndole un seguimiento precisamente a este tipo de conflictos en todo el territorio nacional. Así que yo no me detendré tanto en eso, aunque hay unas cosas del Pacífico en las que estoy metido y me gustaría hablar de ellas ahora, y en particular de Buenaventura y Tumaco. Pero sí quisiera, para ir cerrando este comentario, ir a lo siguiente. El país está hablando de posconflicto o posacuerdo, como ustedes lo quieran considerar. Seguramente es mucho más preciso hablar de posacuerdo, aunque posconflicto es la marca que impuso, digamos, el discurso oficial, porque obviamente para alguien que se ha formado en las ciencias sociales, hablar de posconflicto casi que significa negarlo, y para las ciencias sociales el conflicto no solamente siempre estará presente en la vida social, sino que además, como creía uno de los maestros fundadores de la sociología moderna, George Simmel, alemán, pues simplemente los conflictos son necesarios para construir sociedades. El conflicto precisamente permite reconocer qué es lo que nos diferencia, dónde está el punto, y por lo tanto qué es lo que hay que resolver, y permite que o los poderes o los estados se transformen en función de responder a esas presiones y esas demandas, o que el conflicto se escale. Lo que está muy claro es que se trata de resolver un conflicto de características violentas, y todos estamos a favor de que esto cambie, porque precisamente uno de los territorios más flagelados con el tipo de conflicto que se le impuso al territorio y no que la gente escogió, ha significado precisamente vaciar sus territorios, vaciar sus organizaciones, interferir sus procesos organizativos, matar sus líderes, y en esto están implicados desde el Estado hasta la guerrilla de las FARC, como todos lo saben. Entonces, aquí la cuestión es si simplemente un reordenamiento territorial del país es lo que se va a producir en el... ¿Faltan 10? Ah, no, yo creí que me faltaban menos, pero no, yo creo que no me voy a tomar los 10 minutos. Ya le vamos a dar la palabra al maestro. Entonces, termino con esta idea básica, y más bien, si está previsto, pues nos ganamos unos minutos para conversar. Imaginarse una situación en Colombia de posacuerdo en términos territoriales, y si yo traslado esto al Pacífico colombiano, es una cuestión de ingeniería social impresionante. En el Pacífico tenemos resguardos indígenas, territorios étnicos afrocolombianos, parques naturales, reservas forestales, territorios municipales administrativos, y además es considerada una zona estratégica
para las multinacionales y las grandes potencias. Pensar que un reordenamiento de ese territorio para que él responda a un desarrollo con inclusión y que al tiempo preserve la complejidad sistémica o ecosistémica que allí hay, es de unas dimensiones impresionantes. La pregunta que hay que hacerse es, ¿eso lo vamos a hacer con los mismos actores que hoy hay, con el mismo Estado Nacional, con la misma idea de territorio que tiene el Estado Nacional, con la misma cuota de poder que pretende asignarle a los actores? ¿O esto va a implicar, lo cual no quiere decir que esto haya que negociarlo ya en La Habana? Eso es otro problema. En La Habana lo que hay es un diálogo entre una gente que está alzada en armas y el ejército o el Estado colombiano, y tienen que llegar a algún acuerdo. Pero el problema de fondo para la sociedad colombiana es qué va a pasar en sus territorios, cuál es el modelo de desarrollo al que el país se juega, y en particular qué posibilidades de desarrollo son los que hay en el Pacífico. Y esto me lleva a enfatizar lo que ya anuncié. No veo fácil de hacer esto sin un empoderamiento significativo del movimiento afrocolombiano y de los otros actores sociales presentes en el territorio. Y posiblemente ese empoderamiento pasa obviamente por una cualificación de lo que hoy es el movimiento social o la Autoridad Nacional Afrocolombiana, pero también me abro a la pregunta y le propongo a los líderes étnicos y a los miembros de los movimientos étnicos y a la sociedad colombiana discutir precisamente la categoría de nación política para la gente afrodescendiente como una forma estratégica precisamente de ir pensando un cambio en la relación de fuerzas o en la relación entre sujetos, actores y agentes estatales, en el caso colombiano, para gestionar de otra manera el territorio que permita su efectivo control y a su vez el diseño de un modelo de desarrollo acorde con lo que la gente decida. Muy amables.